Buenos días a todos y a todas. Si os parece, vamos a dar comienzo a la jornada sobre novedades para el sector de porcino. Bienvenidos a todos y agradeceros una vez más vuestra participación activa en las jornadas que estamos realizando para el sector. Voy a compartir la presentación para que veamos juntos el programa de la jornada de hoy. A ver, un segundo. Y enseguida... A ver, ¿se ve, Pilar? Sí. ¿Sí? Bueno. Bien, como os comentaba, la jornada que hoy nos ocupa la vamos a centrar en novedades para el sector de porcino. Concretamente vamos a hablar de dos cuestiones. De la aplicación del Real Decreto 306 de ordenación de granjas intensivas de porcino y de la relación que guarda con el Reglamento de Bienestar Animal Certificado de Interpor. Esta jornada la organizamos directamente desde KPI Agroalimentaria y en ella colabora OK Global. El programa de esta jornada, de manera concienciada, como se suele decir, de manera intencionada, es un programa muy concreto, en el que vamos a hablar de un marco europeo que está totalmente implicado e involucrado en la producción segura y sostenible, y después daremos paso a mi compañero José María González. José María es experto en explotaciones de porcino y nos va a hablar de en qué consiste este Real Decreto que se publicó en febrero del 2020 sobre ordenación de granjas intensivas de porcino. También tendremos la ocasión de contar con un experto de medio ambiente, Javier Sánchez, que nos va a hablar de la parte de gestión ambiental de la cual habla este decreto y cómo debemos de aplicarla o llevarla a cabo. Finalmente, hemos creído conveniente el poder hacer mención a qué relación guarda el Reglamento de Bienestar Animal Certificado de Interpor y cómo puede contribuir a cumplir con los requisitos de este Real Decreto. Sin más, arrancamos con la jornada. Mirad, no hace falta contaros que el sector de porcino es el primer sector ganadero a nivel nacional. Somos los primeros en Europa y terceros a nivel mundial. Hace cosa de unas semanas, Interpor publicó el informe SICE, el cual nos indica que a pesar de la actual crisis sanitaria, el sector de porcino no solamente se ha mantenido en el número de exportaciones, sino que ha crecido y ha superado con creces las expectativas que teníamos puestas en él. El sector de porcino se ha diferenciado y ha pasado a ser líder mundial por varias cuestiones. Entre ellas, yo quisiera destacar hoy en esta jornada dos. El modelo productivo que ha seguido el sector de porcino hacia un modelo de integración o verticalización y que esto ha permitido realmente la alineación de los diferentes eslabones de la cadena, es decir, actuar todos a un nivel estratégico, a un nivel alineado. También hay otra cuestión clave que es la estrategia hacia la exportación, todos los movimientos que se han ido haciendo para conseguir que actualmente el sector de porcino de España sea referente no solamente en el ámbito europeo, sino a nivel mundial. Bien, dicho esto, podemos afirmar entonces que el sector de porcino es realmente un referente a nivel de facturación a fecha actual. La pregunta que podríamos formularnos es si esto será sostenible en el tiempo. Y esta es la pregunta que tenemos encima de la mesa. Si la situación actual del sector de porcino en España es sostenible tanto a nivel económico como a nivel ambiental y social. De hecho, los expertos en la materia, como Alberto Herranz, director de Interpor, no hace mucho nombraba la palabra sostenibilidad integral y recordaba la necesidad de que el sector empiece a tomar conciencia que debemos de ir hacia esa sostenibilidad integral si queremos perdurar en el tiempo. Ese concepto de sostenibilidad, que actualmente actúa bajo el paraguas de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030, pone de manifiesto varias cuestiones. Entre ellas hay un objetivo, que es el objetivo 12, que recuerda la necesidad de reducir la gestión de residuos y de promover prácticas sostenibles en las empresas. Sin duda, estos ODS están marcando la actuación de la Unión Europea.
En la Unión Europea existe actualmente lo que se llama el Pacto Verde. El Pacto Verde tiene un objetivo muy ambicioso, que es convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro de aquí al 2050. A raíz del Pacto Verde nació la Ley Europea del Clima, en la cual los diferentes países miembros de la Unión Europea establecen o manifiestan un compromiso mutuo para conseguir dicho objetivo. Es muy importante que conozcáis esta base, cuál es el objetivo que hay, porque la legislación y todas las acciones que se están derivando tienen un punto de partida, y este es el punto de partida. Para conseguir ese Pacto Verde, ese objetivo tan ambicioso que se ha propuesto la Unión Europea, existen dos tipos de estrategias, la estrategia de biodiversidad y la estrategia de la granja a la mesa. Bien, pues la estrategia de la granja a la mesa es la que nos va a marcar lo que se llama una hoja de ruta para poder conseguir el objetivo que nos hemos fijado. Esa hoja de ruta que marca la estrategia de la granja a la mesa habla de varias cuestiones que afectan directamente al sector cárnico, como es la revisión de la legislación de bienestar animal y como es, por ejemplo, el etiquetado de sostenibilidad. Es decir, informar al consumidor no solamente de lo que contiene el producto, sino de cómo se ha producido ese producto. Esto va a entrar como estrategia de la granja a la mesa, entra dentro del requisito legal de la Unión Europea. Informar al consumidor no solamente del qué, sino también del cómo. Y esto es importante. También se prevé modificación en la ley de envases en contacto con los alimentos y también se prevé, dentro de esa estrategia de la granja a la mesa, una reducción del 50% de la venta, ¿vale?, de antimicrobianos para animales de granja. Es decir, esta estrategia está pisando fuerte y está marcando las bases regulatorias de la Unión Europea, es decir, hacia dónde vamos a ir, para ir actuando en consonancia, ¿vale? En España, como os decía, en febrero del 2020 se publicó el Real Decreto 306 de ordenación de granjas intensivas de porcino. Y es curioso, pero no digamos que si entendemos hacia dónde va la Unión Europea ya no debería de sorprendernos tanto, como una de las cosas que establece este Real Decreto es la necesidad de trabajar bajo un paraguas integrador, bajo un sistema integrador, que es el sistema SIGE, en el cual las explotaciones de porcino no solamente tendrán que tener en cuenta cuestiones de bienestar animal y bioseguridad, sino que también entran de manera integral cuestiones como la gestión ambiental, entre otros. Este concepto, este cambio hacia un término integral, de autocontrol integral del sistema, es fundamental para comprender hacia dónde vamos, ¿vale? El Real Decreto 306 también remarca una cuestión que para mi entender es fundamental, es clave, porque tiene que ver con la principal debilidad con la que nos vamos a encontrar, y es la parte humana del sistema. El decreto es consciente de ello y así lo recoge. Habla de la necesidad de contar con personal competente. Y ese personal competente, además de la formación de 20 horas que actualmente realizamos de bienestar animal para el manejo de animales vivos, requerirá una formación adicional cada 5 años, ¿vale?, de 10 horas. Y esta formación de 10 horas tendrá todos estos temas que actualmente recoge el Real Decreto, ¿vale?, que giran en torno al sistema SIGE. Por lo tanto, se va a insistir en la profesionalización del sector y en la parte humana del sistema, ¿vale? Es un tema de cultura también, de cómo involucrar a todo el equipo en este sistema de autocontrol. Esto es clave también. Obviamente en España ya llevábamos tiempo trabajando en materia de bienestar animal, como lo es con el Real Decreto 1135 o con el tema medioambiental. Sabéis que ya hace tiempo que se publicaron las mejores técnicas disponibles, que luego comentará mejor Javier. Es decir, en España ya estábamos haciendo camino, lo que pasa es que no lo estábamos haciendo de una manera integral. Ese es el cambio de enfoque, ir hacia un enfoque integrador, de la producción segura con la producción sostenible. Ese es el cambio. ¿Vale? Retos que tenemos encima de la mesa para las explotaciones de porcino. Bien, mirad, el primer reto es el que os comento, la integración de la producción segura con la producción sostenible.
¿vale? El ser capaces de conocer toda la legislación, todo el marco legal que nos aplica y no solamente cumplirlo, sino marcar una actuación estratégica de diferenciación para poder seguir siendo, como os decía inicialmente, sostenibles en el tiempo. Profesionalización del sector. Esa profesionalización del sector va a 3 niveles, a nivel de instalaciones, a nivel de equipos y a nivel de personas. Y el decreto lo recoge y hace mucho hincapié en esta parte, ¿vale? Es importante que empecemos a tomar conciencia. Se nos pide un mayor control del sistema. Se empieza a hablar de la digitalización del proceso de trazabilidad. Sabéis que a finales del 2019, sobre noviembre, ¿vale?, del 2019, entró a aplicar el Reglamento 625 de controles oficiales de la Unión Europea. Este Reglamento 625 puso de manifiesto la importancia de controlar toda la cadena de suministro y la importancia de establecer ese canal de información mutua entre los diferentes países miembros de la Unión Europea, lo que se llama el sistema SGICO. Entonces, es importante que veamos que cuando salen este tipo de normativas, de regulaciones, tienen un impacto y tienen un impacto en la actuación luego a nivel nacional, a nivel autonómico y obviamente en cada uno de vosotros, ¿vale? Finalmente, ¿vale?, quería comentaros también la importancia de las certificaciones. Pongo, por ejemplo, el sello de bienestar animal certificado. ¿Por qué existe? ¿Es una moda el hecho de tener de estos sellitos que están saliendo, que están apareciendo? Pues si tomáis como punto de referencia lo que os comentaba, la estrategia de la granja a la mesa, que tiene previsto que de aquí al 2024 se publique una regulación en materia de etiquetado de sostenibilidad, esto no es una moda. Es decir, informar al consumidor no solamente de lo que se produce, sino de cómo se ha producido, es algo que nos va a venir dado por la Unión Europea. Lo que han hecho reglamentos como el de Interpor es adelantarse a esa exigencia y están trabajando ya para poder poner ese sello sobre producto siempre y cuando se garantice el cumplimiento en todos los eslabones de la cadena, incluido obviamente las explotaciones. Por lo tanto, el estar certificado en bienestar animal pasa de ser una actuación, pasará probablemente de ser una actuación estratégica, ahora lo es, a ser algo que probablemente tengamos que tener si no queremos quedarnos fuera de mercado. Eso es igual que nos ha ocurrido con otros temas. Por lo tanto, es una cuestión de confianza, de generación de confianza en todo el canal, en toda la cadena de suministro. Y por mi parte, poco más. Es decir, dejaros estas ideas, estas pinceladas sobre hacia dónde vamos y cómo estamos trabajando actualmente con el sector para poder dar cobertura a este nuevo marco que se nos presenta. Gracias. Lo que voy a hacer ahora es dar paso a mi compañero José María, que nos va a hablar, ahora sí, de las características que tiene este Real Decreto 306 y sus implicaciones. Muchas gracias. Vale. Hola, buenos días a todos y todas. ¿Se me escucha? ¿Se me ve bien? Sí, sí. Muy bien, perfecto. Pues paso a compartir la presentación. Yo también. Vale. Bien, pues hoy os voy a hablar sobre, bueno, os paso a explicar un poco cuál es la nueva norma sobre ordenación de explotaciones porcinas intensivas, bueno, de dónde viene, cuál es su intención y un poco cuáles son los aspectos más importantes que están recogidos en la misma, ¿no?, en este Real Decreto 306 del año 2020. Bien. Bueno, como sabéis, entre los retos más importantes a los que debe enfrentarse el sector porcino durante los próximos años, en consonancia pues, con la evolución de la sociedad, con la evolución de los requisitos de los consumidores y, por supuesto, de la propia producción animal, destaca pues, el establecimiento de nuevas obligaciones en materia de bioseguridad y sanidad animal, por ejemplo, enfocado a la reducción del uso de medicamentos, especialmente los antibióticos. ¿Cómo podemos conseguirlo?
pues a través de establecer una serie de medidas sanitarias en las explotaciones que eviten la aparición de enfermedades, que mejoren el manejo y que, por tanto, minimicen el tener que emplear fármacos y productos químicos para tratar estas enfermedades siendo el objetivo evitar su aparición, ¿no? Por tanto, tanto bioseguridad como sanidad animal y las nuevas obligaciones en materia de ambos van a ser fundamentales y un reto muy importante para el sector a implantar durante los próximos años, ¿no? Aparte de ello, pues también, lógicamente, existen nuevos compromisos en materia medioambiental que hacen necesaria, como vamos a ver, la adopción de medidas adicionales por parte de las explotaciones ganaderas, ¿no? Pues, por ejemplo, el concepto One Health, que es un concepto relativamente reciente, que está basado, como su propio nombre indica, en una única salud y que contempla la interdependencia, la relación entre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente, implementando programas y políticas en las cuales los equipos multidisciplinares, entre los cuales pues, se incluyen médicos, veterinarios, técnicos especialistas en medio ambiente, trabajan juntos para lograr mejores resultados en salud pública, ¿no? Prestando especial atención a conceptos como seguridad alimentaria, enfermedades con especial atención a la aparición de las zoonosis y, como decíamos, también el uso responsable de antibióticos, tanto en medicina humana como en medicina animal, pues para combatir un problema que cada vez es más importante, ¿no? Como es el de la aparición de resistencias antibióticas, ¿no? Por tanto, esta nueva normativa, este nuevo Real Decreto también está muy en consonancia con este concepto, ¿no? de una salud a través de el fortalecer las medidas tanto de seguridad alimentaria como de respeto al medio ambiente, como del uso responsable de antibióticos a través del fortalecimiento, ¿no? de otras medidas sanitarias en la explotación, que por otro lado no son nada nuevo, sino que muchas de ellas pues ya llevamos mucho tiempo implantándolas y cumpliéndolas, ¿no? Bien, por tanto va a exigir una serie de medidas adicionales por parte de las explotaciones ganaderas que vienen recogidas en este Real Decreto. Así pues, como muy bien nos ha contado Eva, la sostenibilidad debe ser el nuevo reto, es uno de los nuevos retos a los que se enfrenta la ganadería actual. Pues el concepto del Pacto Verde, el Farm to Fork, todos ellos basados en una sostenibilidad por parte de las explotaciones ganaderas, especialmente en lo que a emisiones, a gestión de estiércoles y demás se refiere. Bien. Por otro lado, en la elaboración de esta nueva normativa, de este Real Decreto, bueno, al tratarse de una norma compleja que abarca muchos ámbitos legales, debido a la importancia enorme del sector porcino, bueno, fue una norma en cuya elaboración se implicó a todas las partes interesadas, ¿no? Tanto productores, autoridades competentes, sociedad civil, todos ellos implicados en la elaboración, en la redacción de esta norma, ¿no? Que, bueno, pues pretende sentar las bases de la producción porcina en los próximos años, que sienta estas bases en la producción porcina durante los próximos años en nuestro país. Bien, evidentemente ha habido una evolución del marco legal a la que se enfrenta toda actividad ganadera, que por tanto requería también de materializarlo a través de la elaboración de una nueva normativa de ordenación, ¿no? que recogiera, integrara toda esta evolución que ha habido a nivel legal en
bueno, a todos los niveles en las explotaciones ganaderas, ¿verdad? Y por otro lado, pues la evolución social, los nuevos requerimientos del consumidor en lo que respecta a temas como medio ambiente, bienestar animal, pues entre otros, bueno, ha provocado la aparición de nuevos retos a los que el sector pues no puede dar la espalda, sino que ha tenido que afrontar desde una perspectiva proactiva e integradora. Bien, pues objetivos que tiene esta norma, pues por un lado, una mayor bioseguridad que aumente la productividad de las explotaciones, que garantice su competitividad y su desarrollo económico. Pues bueno, todos sabemos que la sanidad es el auténtico motor de las explotaciones porcinas, ¿no? El cuidado de los animales, el bienestar animal, todo ello, aparte de un tema, de un aspecto ético, también tiene un muy importante aspecto económico a través del aumento de la productividad de los animales, ¿no? Por tanto, además de ello, una buena bioseguridad, uno de los aspectos junto a la higiene, junto al bienestar animal, en los que hace especial hincapié este Real Decreto, pues actúa como una red de seguridad frente al avance de enfermedades, ¿no? El sector porcino, pues, no se puede permitir el riesgo de aparición en España de brotes de enfermedades que nos acechan y que pueden suponer el cierre de destinos estratégicos como pueda ser el mercado chino. Por ejemplo, hablamos de enfermedades como la peste porcina africana, que avanza por el este de Europa, la fiebre aftosa, presente en el norte de África, etcétera, ¿no? La bioseguridad como forma de blindarse y de protegerse frente a la aparición de estas enfermedades, ¿no? Y también, por supuesto, al margen de la bioseguridad, se consigue un mayor control sanitario a través de el Real Decreto busca una mayor implicación, un mayor reparto de responsabilidades entre todo el personal de la explotación, ya que veremos que una de las partes del SIGE, entre otras cosas, es el establecimiento de responsabilidades directas para todos los trabajadores, ¿no? Empezando por el titular de los animales y continuando por por una figura en la que hace mucho hincapié la normativa, como es la del veterinario responsable de la explotación, ¿no? Aparte de ello, el sistema integrado también aporta un mayor control documental en la explotación, pues a través de toda la documentación, de los planes que va a requerir o que incluye este sistema integrado de gestión. Por otro lado, pues también abarca una mayor ambición medioambiental. De los temas medioambientales nos hablará el compañero Javier. Una mayor claridad normativa, mejores mecanismos de control. El Real Decreto desarrolla también las funciones y requisitos del veterinario de explotación. La figura del veterinario de explotación no es una figura nueva, no es una figura que haya innovado el Real Decreto, pero sí que se establecen con mayor claridad sus responsabilidades, ¿no? Recogidas en la norma, como son la de asesoramiento técnico al titular de la explotación, realización de visitas zoosanitarias, con especial hincapié en la elaboración de una encuesta de bioseguridad recogida en los anexos de la norma, o elaboración del programa SIGE, ¿no? Del Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones. Por otro lado, respecto al control medioambiental, el Real Decreto desarrolla la gestión de estiércoles y las emisiones de gases contaminantes, así como nuevos requisitos de tipo sanitario, en lo que respecta
tanto a higiene, a limpieza y desinfección, a control de plagas, bioseguridad, sanidad animal y bienestar animal, que por supuesto también está muy relacionado con la sanidad de la explotación. Por tanto, estos son un poco los motivos por los cuales se publicó esta norma y sus principales objetivos. Bien, esta norma, como dice en sus primeros artículos, establece las normas básicas para la ordenación zootécnica y sanitaria de las granjas porcinas intensivas. Es una norma, como veis, aplicable únicamente a explotaciones porcinas de tipo intensivo. Y toca aspectos como la capacidad máxima productiva, las condiciones mínimas de infraestructura, equipamiento y manejo de las explotaciones, su ubicación, medidas de bioseguridad, condiciones higiénico-sanitarias, requisitos medioambientales. Bueno, todas ellas con el objetivo de conseguir un eficaz y correcto desarrollo de la actividad ganadera en el sector porcino. Siempre, por supuesto, respetando y conforme a la normativa vigente en materia de higiene, sanidad animal, identificación, bienestar, medio ambiente, siempre, por supuesto, integrando todas estas normas ya existentes en todas estas materias. Bueno, el Real Decreto establece también, dentro de los tipos de explotaciones, las explotaciones de autoconsumo y las explotaciones reducidas en función de su capacidad, en las cuales, si bien no tienen que cumplir con todos los requisitos del Real Decreto, sí deben de cumplir al menos con obligaciones subsidiarias en materia de bioseguridad, bienestar y sanidad animal. Por supuesto, son materias en las cuales toda explotación ganadera debe cumplir, ¿no? Una explotación reducida son aquellas con una capacidad máxima de 5,1 UGMs, ¿vale? Mientras que las explotaciones de autoconsumo pues todavía tienen una capacidad menor, ¿no? Todas ellas están definidas en los primeros artículos del Real Decreto. Bueno, os adjunto la estructura del Real Decreto para que tengáis una visión general de esta norma. ¿Vale? En primer lugar, pues tenemos dentro de su articulado las disposiciones generales, ¿vale? Dentro de las cuales, pues, por ejemplo, tenemos las definiciones, la clasificación de la nueva clasificación de las explotaciones porcinas, más adaptada a la nueva realidad del sector. También tenemos, las condiciones mínimas de funcionamiento en el capítulo 2. Aquí es donde el Real Decreto nos habla de las responsabilidades en materia de formación, de bioseguridad, de higiene, en bienestar y en sanidad animal. Y nos habla de las condiciones de bioseguridad, infraestructuras, equipamiento y manejo en las explotaciones, ¿no? Aquí es donde se detallan cuáles son todas estas condiciones, así como del sistema integral de gestión de las explotaciones de ganado porcino, del SIGE, las condiciones sobre ubicación y separación sanitaria, sobre movimiento de animales en las explotaciones porcinas, sobre gestión de estiércoles y emisiones, reducción de emisiones en las explotaciones también, el registro de mejores técnicas disponibles, la producción en fases, etcétera, ¿no? Todo ello desarrollado en las condiciones mínimas de funcionamiento de las explotaciones. También dentro de su capítulo 3 nos habla sobre requisitos de identificación y registro
de las explotaciones, autorización de nuevas explotaciones, etcétera, mecanismos de coordinación y régimen sancionador, y finalmente los anexos de la norma que desarrollan las distintas disposiciones y capítulos, ¿no? El anexo 1, en el cual se habla sobre cuáles son las equivalencias en UGM de los distintos tipos de ganado porcino a la hora de establecer capacidades máximas de las explotaciones. El anexo 2, en el cual se detalla el contenido mínimo de la encuesta para la evaluación de la bioseguridad y otros aspectos sanitarios. Esta es la encuesta que establece el Real Decreto, que tiene la obligación de rellenar el veterinario de explotación cuando realice las visitas zootécnicas, las explotaciones, cuyo número de visitas anuales establece el Real Decreto que depende del riesgo de la explotación, ¿no? En materia de bioseguridad principalmente, ¿no? Pues aquí se especifican cuáles son todos los puntos que debe recoger esta encuesta de evaluación, ¿no? Pues como instalaciones de cuarentena, acceso de vehículos y personas, presencia de vestuarios, carga y descarga de animales, suministro de agua, gestión de cadáveres, manejo de estiércoles, libro de registro de visitas, entrada de animales, planes de limpieza y desinfección, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas medidas de bioseguridad que, bueno, al fin y al cabo ya se vienen implantando desde hace tiempo en las explotaciones porcinas, cuya importancia conocemos todos, pero que, bueno, pues ahora deben reflejarse en una encuesta de bioseguridad que debe realizar el veterinario responsable, ¿no? Esta figura que hemos dicho que está recogida también en el Real Decreto. Luego también, como nos ha comentado Eva, el Real Decreto hace mucho hincapié en la formación, ¿no? En la formación continua de los trabajadores, del personal que trabaja con ganado porcino, ¿no? A través de la realización de cursos de 20 horas en consonancia con la formación obligatoria en bienestar animal, pero también con una formación continua de 10 horas que, bueno, pues deben realizar también todos los trabajadores de las explotaciones. El anexo 4 detalla cuál es el contenido mínimo del SIGE, del Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones, dentro del cual, bueno, ahora veremos las partes que tiene. Al final es un sistema documental en el cual están recogidos las distintas responsabilidades y los distintos planes que son fundamentales en la explotación, ¿no? El plan de, por ejemplo, planes de limpieza, desinfección, de control de plagas, de mantenimiento de instalaciones, plan de formación, plan de gestión de residuos y de recogida y almacenamiento de cadáveres, plan de bioseguridad, plan sanitario. Bueno, muchos planes que también son ya parte normal, ¿no?, del funcionamiento de las explotaciones ganaderas, pero que como principales novedades incluye un plan de gestión ambiental y de lucha contra el cambio climático, cuyos contenidos nos hablará Javier, y que también incluye como novedad un plan de bienestar animal. Un plan de bienestar animal en el cual habrá que describir cuáles son las condiciones ambientales y estructurales de la explotación, hacer una evaluación de los factores de riesgo y establecer un plan de acción, ¿no?, respecto a estos riesgos identificados en la explotación, ¿no? Por tanto, como hemos dicho, el Real Decreto hace una especial hincapié en el bienestar animal y, por tanto, el plan de bienestar animal que incluye el SIGE es fundamental. Y me olvidaba también
de un plan, también otro de los aspectos importantes que se incluyen, un plan de uso racional de antibióticos, en el que se incluyan indicadores de seguimiento como principales novedades en lo que respecta a planes a implementar dentro de las explotaciones porcinas, ¿no? Como os decía, el responsable del cumplimiento de este sistema será el ganadero o el titular de los animales, mientras que debe ser elaborado por el veterinario responsable. El anexo 5 habla de distancias mínimas entre explotaciones o entre explotaciones y otros establecimientos, mientras que el anexo 6 habla de movimientos permitidos entre explotaciones de ganado porcino. Finalizando con el anexo 7, que habla del listado de mejores técnicas disponibles, y el anexo 8 con el contenido mínimo del libro de registro de la explotación. Bueno, como os comentaba, esta información está sacada de la infografía del Ministerio. No, bueno, el Real Decreto establece un régimen de responsabilidades que debe de estar recogida dentro de los primeros apartados del sistema integral. Pero bueno, básicamente el responsable del cumplimiento de las medidas y requisitos en materia de bioseguridad y sanidad animal del Real Decreto es el titular de la explotación o el titular de los animales, que además debe asegurarse, es también el responsable de asegurarse de que todas las personas que trabajan con los animales, como hemos dicho, tengan una formación adecuada y suficiente, de acuerdo con los principios establecidos en el anexo que habla de la formación. ¿Vale? Cuando se hablaba de formación continua, ¿vale? Que al menos debe ser cada 5 años y demás. ¿Vale? Por otro lado, también sea responsable de la implementación del plan de bienestar animal, entre todos los planes a los que se refiere el sistema integral de gestión de explotaciones. Y por otro lado, pues aquí en importancia la figura del veterinario de explotación, que elaborará sobre principalmente aquellos apartados del SIGE relacionados con sanidad, bienestar animal, higiene y bioseguridad. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la gestión o el manejo del estiércol está incluido dentro de la bioseguridad, y también tendrá una responsabilidad de asesoramiento global al responsable, de asesorarle, de informarle sobre las obligaciones y requisitos del Real Decreto en relación con todas estas materias comentadas, principalmente las que son de su competencia, ¿no? Todo lo que es sanidad, higiene, bioseguridad y bienestar animal. Que os comentaba respecto a requisitos de sanidad animal, bienestar y bioseguridad, la importancia de la figura del veterinario de explotación con todas las responsabilidades comentadas. Los requisitos de formación para los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el Real Decreto, entre ellos, lógicamente, sanidad, bienestar, bioseguridad. Los nuevos requisitos marcados por el Real Decreto en materia de infraestructuras, en materia de equipos, en materia de manejo, en materia de sanidad, en materia de higiene, en materia de bioseguridad. Los requisitos de bienestar animal, como hemos dicho, se amplían al integrarse el plan de bienestar animal dentro del SIGE, donde tenemos que evaluar riesgos y establecer un plan de acción en todo lo que se refiere a condiciones estructurales y condiciones medioambientales. Y también importante,
la obligatoriedad de disponer de este plan de uso racional de antibióticos, como comentaba anteriormente. Respecto a medio ambiente, nos va a hablar mucho más y mejor que yo mi compañero. Simplemente pues haceros una pequeña introducción. Dentro del SIGE, este plan de gestión ambiental y de lucha contra el cambio climático, nuevas medidas para la reducción de emisiones de gases contaminantes a través de la aplicación de las mejores técnicas disponibles, un registro de mejores técnicas disponibles para contabilizar emisiones de gases procedentes de las explotaciones, como las principales medidas respecto al medio ambiente, junto a una ampliación de requisitos para gestión de estiércoles. Aquí os pongo la estructura del SIGE, ya hemos hablado de ella y está detallada en el anexo correspondiente del Real Decreto, pero bueno, aquí la tenéis resumida, cuáles son los puntos que establece la norma que debe de abarcar este sistema integral de gestión de explotaciones, ¿no? Con todos estos planes descritos, ¿no? Dentro de los cuales, pues seguramente como novedades más importantes, porque bueno, las explotaciones porcinas, pues los planes de limpieza, desinfección, de control de plagas, de mantenimiento, incluso de formación, de residuos y gestión de cadáveres, de bioseguridad, plan sanitario, no son nada nuevo y ya se implementan, ¿no? desde hace mucho tiempo. Pero sin embargo, las novedades de otros planes, como el de gestión ambiental y de lucha contra el cambio climático, de uso racional de antibióticos o un plan de bienestar animal. Y finalmente, para terminar con esta primera intervención, comentaros cuáles son los plazos de entrada en vigor de los requisitos o de las especificaciones recogidas en el Real Decreto, ¿no? Bueno, todo lo que no esté incluido aquí, por supuesto, entra en vigor a partir del día posterior a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos requisitos, como lo que es los requisitos en materia de formación, todos estos nuevos requisitos, el tener el sistema integral de gestión de explotaciones ya implantado o la comunicación de las mejores técnicas disponibles y registros relacionados entrarían en vigor el 1 de enero de 2022. Los requisitos de reducción de emisiones establecidos en el Real Decreto el 1 de enero de 2023, mientras que la entrada en vigor, digamos, más tardía sería todos aquellos requisitos de bioseguridad, equipos, infraestructuras y manejo, sobre todo aquellos que requieran cambios estructurales en explotaciones ya existentes, pues como por ejemplo pudiera ser, por poner un ejemplo de requisitos de bioseguridad, el tema de que las explotaciones dispongan de duchas o sistemas equivalentes, ¿no? Todos aquellos que requieran de un cambio en las infraestructuras tienen un plazo un poco más largo, hasta el 1 de enero de 2024. Bien, por mi parte, respecto a la explicación de la nueva norma de ordenación, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, José María. A ver, ahora que ya nos queda un poquito más claro de qué va este Real Decreto, ¿vale? 306 y todo lo que conlleva, sí que es interesante el ver qué nos va a pedir a nivel de gestión ambiental, que es algo que a los veterinarios creo que preocupa y mucho. Y para ello vamos a dar paso a Javier Sánchez para que nos cuente de qué va esto, ¿no? Y cómo poder aplicarlo. Javier, te damos paso. Buenos días a todos los asistentes. Entonces, como estaba comentando Eva, vamos a hablar nosotros ahora sobre la componente medioambiental que aporta este Real Decreto. Entonces,
Lo que ha estado comentando José María, entiendo que es una cosa que, pues bueno, a los veterinarios no les cae tan de nuevas quizás como lo que vamos a hablar ahora. Veremos que no es muy complejo, pero sí que es cierto que aporta esa componente de sostenibilidad que indicábamos, pues bueno, con las líneas de actuación a nivel de la Unión Europea, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, compartimos la pantalla. A ver. Vaya, hombre. Un segundo. Ahora. De acuerdo. Entonces, bueno, vamos a... Si puedes poner pantalla completa, sí, así se ve bien, Javier. Vale, yo la estoy viendo en pantalla completa. ¿No se ve en pantalla completa? No, yo no la estamos viendo. Se ve bien, pero no es pantalla completa. Si no, pues así también se ve, ¿eh? Si no se puede. Vaya, pues no sé. A ver. ¿No se ve en pantalla completa? No. Vaya, pues... Pero se ve bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vale, bueno, pues lo intentamos hacer así. No sé, yo sí que lo veo en pantalla completa, pero bueno, cosas de la técnica. Bueno, pues lo primero que tenemos que entender es de qué hablamos cuando nos referimos al medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando hablamos del medio ambiente nos referiremos al conjunto de todas las componentes, tanto físicas, químicas, biológicas, externas, etcétera, que interactúan con los seres vivos. Entonces, tenemos que ser conscientes de dónde está la granja, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que saber que donde se ubique la granja va a haber una serie de interacciones tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces, a nivel medioambiental, lo que nos va a preocupar y lo que va a preocupar a las autoridades va a ser la incidencia o el impacto, para ir familiarizándonos con ese término, el impacto que la actividad de la granja va a ejercer sobre el medio ambiente, o sea, sobre el entorno, a nivel del suelo, a nivel de agua, a nivel de emisiones atmosféricas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas relaciones interactúan y son las que debemos tener claras y las que pedirán desde las autoridades competentes que se controlen. Entonces, ¿cómo puede afectar la granja sobre el medio ambiente? Pues en este momento tenemos dos enfoques, uno de las entradas y otro el de las salidas. Entonces, sobre las entradas, pues tendremos un consumo de agua, que puede ser agua de red o podrá ser también de suministros propios, etcétera. Tendremos un consumo de luz, un consumo de materias primas y en este caso sobre todo nos fijaremos en los piensos, porque según lo que ha comentado algo también José María, la alimentación de los animales va a tener mucho que ver con las emisiones, con el estiércol, con los gases, etcétera. Entonces, todo esto está regulado también. A nivel de salidas, pues va a haber una generación de ruido, va a haber una generación de residuos, sobre todo nos fijaremos en el estiércol, luego lo veremos. Asociado también a esto unas emisiones de gases contaminantes y unos vertidos de aguas residuales que tendremos que ver cómo gestionar. Todo esto son las salidas de la granja. Javier, disculpa, no estamos pasando diapositiva. Se ha quedado en la portada. ¿En serio? Vaya. Sí. Ahora parece ahora que sí, va a hacer... vale, pues lo dejaré así entonces. ¿Ahora sí que lo veis? Sí. ¿Ahora sí que cambia? Así, sí. Vale, venga, pues lo dejamos así entonces. Vale. A ver, igual incluso así se verá un poquitín mejor, más grande. Bien, bueno, igual, pero sí. Mira, ahora más grande, sí. Vale. Venga, pues entonces lo que tenemos aquí es una imagen, pues eso, desde la ubicación de la granja, qué es lo que puede generar, ¿de acuerdo? Entonces, cosas que realmente pueden estar alejadas, como pueblos, como incluso zonas protegidas, etcétera, a nivel medioambiental, pueden recibir los impactos de la granja. Muy peligroso también o muy controlado es el tema, por una parte, de las escorrentías y por otra de los vertidos en la aplicación de los lodos o de los estiércoles al suelo como nutrientes, porque al final puede darse el caso de que alcancen los acuíferos dando lugar a una contaminación de ese acuífero, lo cual no diremos que es irreversible, pero casi. Entonces, en base a eso también se puede regularizar o reglamentar, mejor dicho, si se permiten o no permiten más explotaciones porcinas, que sabéis, pues bueno, que a veces dan problemas a nivel social, con rechazo del pueblo, etcétera.
Entonces, todo esto debe estar muy controlado y es por eso que la normativa, el Real Decreto que estamos revisando ahora, pues tiene mucho que ver, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de los consumos, pues como decíamos antes, el primer consumo que vamos a tener que controlar va a ser el del agua. Por una parte puede ser que sea agua corriente y por otro, dado muchas veces dónde se ubican estas explotaciones, puede ser que sea agua de una captación propia, o sea, agua de un pozo. Entonces, en el caso de los pozos, sabéis que la Confederación Hidrográfica correspondiente nos da una asignación de metros cúbicos que podemos extraer y se debe controlar que no esté en explotación. Entonces, todo esto deberá estar documentado, deberá estar controlado y deberá estar registrado. En cuanto a las materias primas, pues tenemos productos químicos para la limpieza, para la desinfección, tenemos los productos zoosanitarios, lo que comentaba antes José María, que también está enfocado a la reducción de la utilización de estos productos y sobre todo tenemos la utilización de los piensos. Entonces, en cuanto a los piensos, tenemos que también intentar que sean lo menos contaminantes su deposición final, o sea, el tema de los estiércoles, los gases emitidos a partir de ahí, etcétera. Todo esto se puede llegar a controlar, incluso con la alimentación en varias fases, etcétera, que seguro que de esto los veterinarios saben infinitamente más que yo. Pues también tenemos que darle esa componente medioambiental. En cuanto al consumo de energía, pues pasa lo mismo. Seguramente tendremos una acometida de electricidad, ¿vale? Y también a lo mejor en algunos casos podemos llegar a tener un suministro, un autoconsumo, pues con placas solares, con microeólica, etcétera. Entonces, todos estos consumos, lo mismo, deberán estar controlados mediante unos indicadores que al final deberán estar dentro de un orden, por así decirlo. Tenemos que saber, por una parte, cuál es el valor normal y luego, en caso de que se salga de esos valores, deberemos ver qué está pasando. ¿De acuerdo? Pues puede ser, por ejemplo, pues en épocas de más frío, el tema de uso si procede de calefacción, sobre todo eso más en tema de pollitos, etcétera, pero en fin, tiene que estar controlado. Y sobre todo, una de las patas más importantes de esta normativa es el uso de los residuos, el uso del estiércol. ¿Qué es lo que se va a hacer con él? ¿Cómo se va a almacenar? ¿Cómo se va a eliminar? Etcétera. Entonces, todo lo que sean explotaciones relativamente nuevas o incluso las que son muy grandes que están sometidas a autorización ambiental integrada, pues sí que tendrán todo esto seguro más controlado, porque en la propia autorización del ayuntamiento y de la consellería de turno, pues estará marcado las cantidades y cómo proceder, ¿de acuerdo? Pero en las que sean nuevas, o sea, que las que sean antiguas, mejor dicho, que sean más pequeñas, tal, que no están tan familiarizadas con estas buenas prácticas de gestión, pues quizás podáis tener algún problema a la hora de enfocar los cambios, ¿de acuerdo? Pero esto es muy, muy importante. Y luego lo que comentábamos antes en la imagen está más grande, el tema de los vertidos de aguas residuales, de los purines, etcétera. Mucho cuidado, pues por ejemplo, donde haya las balsas de acumulación, pues tienen que estar correctamente impermeabilizadas, la gestión de esos lodos, de esos purines, pues ver cómo se hace y sobre todo evitar que llegue a esos acuíferos, a esas zonas de aguas o a esos ríos que puedan dar lugar a una contaminación del medio ambiente y que incluso pueda deparar en un delito medioambiental. Entonces, es muy importante que todo esto se controle con regularidad, que se establezcan los medios de control adecuados para evitar, por un lado, evitar que se produzca y en caso de que accidentalmente se produzca, poder detectarlo, ¿de acuerdo? Para que la cosa no pase a mayores. Entonces, estas interacciones en el medio ambiente que estábamos comentando se deben controlar. Entonces, a nivel externo, pues por una parte tenemos el Real Decreto Legislativo que marca el control integrado, la prevención y control integrado de la contaminación, que es donde se marcan las licencias de actividad, lo que antes eran licencias de actividad, que luego pasó pues eso, a la licencia ambiental o a la autorización ambiental integrada. Entonces, como comentábamos hace un momento, esto para explotaciones nuevas o que se tuvieron que adaptar por el tamaño a la autorización ambiental integrada,
ahí ya viene marcado cada uno de los ítems que se deben controlar, los límites, la frecuencia de las mediciones, por ejemplo, de analíticas de aguas residuales, si por ejemplo hay un vertido directo, las cantidades de gases o de lodos, de purines, de estiércol, etcétera. Todo esto ya viene reglamentado en esta normativa, ¿de acuerdo? Y luego a nivel interno, pues claro, la normativa que estamos hoy revisando transmite o transfiere esa responsabilidad a los titulares de la explotación, a los titulares de los animales e incluso, como comentaba antes José María, al veterinario de la explotación, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos va a pedir es que establezcamos un control, un sistema integrado, ¿vale? El famoso SIGE del que estamos hablando esta mañana, que integre todas esas partes, la parte de control sanitario de los animales, de bioseguridad, de las instalaciones y también de la componente medioambiental, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel general entrará en vigor el 1 de enero de 2022, pero sí que es cierto que hay una serie de aspectos que pues, pueden entrar en vigor antes o después, como ha comentado muy bien antes José María, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto o el objetivo que queremos conseguir es minimizar el riesgo tanto de los animales, o sea, hacia los animales como hacia el medio ambiente, ¿vale? O lo que decíamos antes, un control interno y un control externo, hacia afuera, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos al anexo 4, vamos a encontrar aquellos apartados relativos al sistema integrado de gestión en las explotaciones, ¿de acuerdo? Del SIGE. Y en el punto 7 veremos el plan de gestión ambiental y de lucha contra el cambio climático, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nos van a pedir que establezcamos, por una parte, que conozcamos cuáles son nuestros consumos y luego el impacto asociado. Lo que, hablando en ISO 14000, hablamos de una evaluación de aspectos ambientales. Entonces, una vez que conocemos cuáles son nuestros consumos de agua y de energía, lo que nos van a pedir son medidas para la optimización, ¿de acuerdo? Pues una vez que tenemos medidos esos indicadores, debemos proponer medidas de mejora para poco a poco ir mejorando esos indicadores para evitar malgastar agua y malgastar energía, ¿de acuerdo? Todo esto tendrá que estar montado en un sistema documental, como comentaba también antes José María. Entonces, pues eso, a través de indicadores deberemos ver cómo podemos o cuánto podemos llegar a mejorar. Luego también debemos implantar medidas para el control del ruido, de partículas, de polvo y de olores. Entonces, como os comentaba, el tema del ruido verdaderamente no va a ser muy relevante en este tipo de industrias, por así llamarlo, en este tipo de granjas, porque suelen estar suelen, no siempre, estar alejados de lugares como municipios, como núcleos urbanos, etcétera. Entonces, sí que es cierto, aún así, que se deben tener en cuenta una serie de medidas para evitar hacer un ruido excesivo, a lo mejor en horarios que no procedan, etcétera. El tema de partículas igual, cuando se está moviendo mercancía, cuando se está moviendo, por ejemplo, haciendo una descarga, pues a lo mejor de paja o de lecho o de lo que sea, pues evitar que haya una emisión de partículas y polvo al ambiente, hacerlo en condiciones, ¿no? Y sobre todo el tema de olores. El tema de los olores es lo que más problemas quizás nos va a generar pues con vecinos, con otros sitios próximos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, eso debemos tenerlo muy, muy, muy controlado. En línea con esto, debemos tener controlado también el plan de producción y gestión del estiércol. Entonces, dentro del SIGE, dentro del Real Decreto, lo que nos van a pedir es que tengamos definido un sistema para la recogida y la instalación previstas para el almacenamiento de los estiércoles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde los vamos a almacenar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué cantidad aproximada, ¿no? La producción anual estimada del estiércol? Porque todo esto, cuando hay algún tipo de inspección, se deberá validar. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos poner tampoco lo que, entre comillas, nos parezca, sino que debemos ser fieles a la realidad y a la tendencia que estemos viendo en la explotación.
Debemos también tener una descripción de la gestión prevista para estos estiércoles. Entonces, si lo vamos a aplicar directamente al campo, debemos tener también enlazado esto con el Real Decreto oportuno que nos habla de la aplicación directa en el campo, de qué superficie va a ser, en qué lugar, los titulares de estas explotaciones agrarias, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego, incluso si es una superficie forestal, pues lo mismo, debe estar controlado dónde se va a aplicar, etcétera, ¿vale? Las parcelas, al final se tiene que cumplimentar las memorias anuales, ver que no te estés pasando, porque al final todo esto, una vez más, va enfocado a evitar una contaminación medioambiental. Entonces, si se está haciendo una sobreaplicación de estiércol en ciertas parcelas, pues puede dar lugar a una contaminación o bien del suelo o bien incluso, como estábamos comentando hace un rato, de los acuíferos. Entonces podemos incurrir en un delito medioambiental. Entonces, mucho cuidado con todo esto. Lo que nos piden es que actualicemos toda esta información al menos cada 5 años o bien cuando haya una modificación sustancial. Por ejemplo, si se hace una ampliación en la granja, pues que suponga pues más de un 25% de, eso está definido también, no recuerdo de memoria, pero algo así como un 25% de consumo de luz, agua o de producción, requerirá una modificación tanto de la licencia ambiental o autorización ambiental integrada y también tendremos que actualizar el SIGE, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto se estará controlando desde las autoridades competentes, ¿de acuerdo? Lo que decíamos antes, dentro de las buenas prácticas ambientales para el control para el consumo, mejor dicho, del agua, pues puede ser, por ejemplo, evitar que grifos, mangueras, etcétera, que estén abiertos, que queden abiertos, que queden mal cerrados, que por lo que sea nos dejamos sin cerrar cuando nos vamos a algún tipo de, pues eso, de punto de agua, que donde se dosifica el agua para los bebederos de los animales no funcione bien. Todo este tipo de acciones van a ocasionar un sobreconsumo de ese agua. Una vez más, en aquellos lugares donde tengáis un suministro propio, o sea, un pozo, recordar que en los modelos trimestrales que se presentan a la Confederación, puede ser que nos lleguemos a pasar del suministro asignado que tenemos. Entonces, cuidado con esto. Mucho cuidado también con fugas en la red interna. A veces pues, hay conexiones que no se hacen bien, etcétera, y puede haber una fuga. Habrá que ir chequeando con un checklist, si es posible, dentro del plan de control de agua, todo este tipo de situaciones para poderlas detectar. Es lo de siempre, nos basamos en planes de control preventivo, pero si llega a ocurrir un problema, debemos tener las herramientas para detectarlo y para corregirlo a la mayor brevedad, ¿de acuerdo? Entonces, deberemos reparar cualquier posible avería lo antes posible pues, para evitar esos consumos innecesarios. Si tenemos depósitos, por ejemplo, en sitios antiguos que a lo mejor empiezan a fugar, pues se debe controlar, ¿de acuerdo? Lo mismo que cuidar la limpieza de las instalaciones y del equipamiento pues, para evitar tener unos sobreconsumos. En cuanto a la energía eléctrica, pues bueno, si se puede aprovechar la luz natural, pues mejor todavía. En el caso de las naves, pues hay veces que se pueden intercalar placas que en vez de ser todo opaco, pues que sean placas translúcidas, que nos ayudarán a no necesitar tanta luz artificial. El tema de la ventilación, pues lo mismo, puede haber una ventilación forzada, pero si en el diseño de la explotación se ha tenido en cuenta ciertos, pues bueno, buenas prácticas dentro del diseño, podremos evitar consumos también en este nivel. Y el tema de las calefacciones, si es necesario, pues también optimizar todo esto para que sea lo más eficiente posible. En definitiva, lo que nos piden es que busquemos la eficiencia energética, no que no consumamos, sino que consumamos bien. ¿De acuerdo? Tanto por el uso como por los equipos que tenemos instalados. En cuanto a la generación del ruido, lo comentábamos antes por encima, no va a ser muy relevante en este tipo de instalaciones, pero sí que es cierto que es conveniente, pues, por ejemplo, planificar ciertas actividades ruidosas en los horarios más adecuados. Por ejemplo, si tenemos que estar circulando con tractores para arriba, para abajo, etcétera, o moviendo el estiércol con la pala, tal, pues que no se hagan a lo mejor en horario nocturno, sino que se haga ya en un horario diurno que evite molestias a lo mejor a vecinos o a lugares próximos. En algunos casos hay barreras naturales como setos, plantaciones de líneas de árboles, etcétera. Con todo esto,
se reduce también el nivel de ruido. Igual que cuando se instalan pues, ciertos equipos y tal, pues que sean lo menos ruidosos posibles. Eso en el diseño del proyecto de actividad a veces se puede llegar a tener en cuenta también, ¿de acuerdo? Pero insisto, por así decirlo, sería el aspecto menos relevante de los que vamos a tratar esta mañana. En cuanto al estiércol, muy importante, lo decíamos al principio, el mayor impacto, por así decirlo, que va a tener una granja de porcino va a ser la generación del estiércol y todo lo que conlleva, no solo el residuo en sí, sino todo lo que conlleva de gestión final, de emisiones de gases, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos van a pedir es que tengamos un sistema de recogida e instalaciones previstas para el almacenamiento de los estiércoles. ¿Cómo? Pues con las canalizaciones, los depósitos que sean estancos. Nos van a pedir un certificado de estanqueidad cuando tengamos depósitos o balsas. Entonces, todo esto debe estar controlado y mantenido. Quiero decir, si son instalaciones antiguas, pues quizás deberemos ver si cumplen con toda la normativa actual a día de hoy. Porque luego cuando haya inspecciones, pues seguramente nos lo pedirán. Entonces, todo eso debe estar controlado. Eso nos puede deparar, una vez más, una contaminación al suelo, un vertido incontrolado. Entonces, si llega de la consellería de turno, hay una inspección y se determina que el suelo está contaminado y nos pide, lógicamente, una corrección, son operaciones muy costosas porque hay que retirar capa a capa del suelo, de limpiarlo o eliminarlo y volver a rellenar. Entonces, de verdad, esto es muy importante, tiene que estar muy controlado. Luego debemos controlar también la producción anual estimada de los estiércoles en función del número de animales, etcétera. Entonces, a partir de ahí, veremos si va a ser suficiente o si debemos implementar algún tipo de operación o de inversión. ¿De acuerdo? Todo esto tiene que estar documentado. Del mismo modo, deberemos hacer una descripción de la gestión prevista que se va a hacer a los estiércoles. Indicaremos qué cantidad se va a destinar directamente al campo o cuáles se van a llevar a otro tipo de tratamiento a través de un compostaje, a través de un gestor autorizado de residuos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero todo esto debe estar definido. Ya no vale pues hacerlo, como digo yo, sobre la marcha, ¿no? Tiene que estar pautado, tiene que estar ordenado. Y en caso de que se vaya a hacer una aplicación directa sobre el campo, sobre una superficie agrícola o forestal, deberemos identificar dónde se va a llevar, los titulares de esas parcelas, la superficie, la cantidad por hectárea, etcétera. Todo esto debe estar regulado, todo esto debe estar controlado, ¿de acuerdo? Asociado en parte con esto, lo que nos van a pedir es una reducción de las emisiones. Entonces, para nuevas explotaciones tenemos las mejores técnicas disponibles en el anexo 7 del Real Decreto, que es lo que estaba comentando antes José María. Entonces, en las ya existentes de más de 120 UGMs, se tendrán que adaptar según los plazos a la alimentación multifase y al vaciado mensual de la fosa del estiércol. Entonces, todo esto, si a nivel veterinario ya lo tenéis controlado, el tema de la alimentación y tal, pues perfecto. Que no, pues entonces habrá que ponerse con ello. Y luego, con la fosa, lo mismo. Nos van a pedir, nos está marcado en el decreto que tiene que haber un vaciado mensual, mínimo. Si no se hace así, pues habrá que adaptarse. ¿Por qué? Pues porque los estiércoles, los purines, cuando están, pues eso, al aire, están emitiendo gases. Entonces, esos gases es importante minimizarlos, ¿de acuerdo? Entonces, nos van a pedir en según qué circunstancias, incluso el vaciado del estiércol al menos 2 veces por semana o cubrir las balsas para, insisto, evitar esas emisiones de gases contaminantes. Todo esto, el horizonte que tenemos es el 1 de enero de 2023. Entonces, parece lejano, pero a la que nos demos cuenta estamos ahí, con lo cual lo importante será que hagáis un diagnóstico de la situación de la explotación y ver qué operaciones hay que emprender, porque si llevan asociado una inversión, pues claro, es dinero que tendrá que invertir, hay que verlo así como una inversión, porque al final no deja de ser una obligación legal. Entonces, no se debe considerar como un gasto,
sino como una inversión para evitar problemas mayores, ¿de acuerdo? Y luego deberemos comunicar a las comunidades autónomas, cuando ya se desarrollen los registros oportunos dentro de la consejería asignada, pues las mejores técnicas disponibles que se han aplicado, que se han empleado durante el año anterior para reducir estas emisiones de gases de efecto, bueno, de los gases contaminantes, ¿de acuerdo? Esto entrará en vigor el 1 de enero de 2022, o sea que eso ya está más cerca todavía, ¿de acuerdo? En cuanto al consumo de materias primas, o sea, de los piensos, lo que nos van a pedir es que se optimice la composición del pienso para cada momento dentro del ciclo de crecimiento y que de esa forma se reduzcan las emisiones derivadas tanto del estiércol como de los purines. Entonces, todo esto está muy bien, los indicadores de conversión de kilos de pienso por kilo de carne, etcétera, pero además nos van a pedir que también tengamos en cuenta esto, o sea, el kilo de pienso por la tonelada de gases contaminantes, ¿de acuerdo? Entonces, es una circunstancia que se deberá abordar y que se deberá documentar. Tiene que haber un procedimiento, un plan, una serie de controles para que todo esté bien organizado de cara a las inspecciones que harán pues, las consellerías de Agricultura, los técnicos de las autoridades competentes, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto irá asociado como una tarea más, por así decirlo, dentro de las que ya tienen asignadas los veterinarios de las explotaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esta componente medioambiental quizás pueda resultar un poco más novedosa, pero va en línea con las estrategias que ya va marcando la Unión Europea dentro de la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, con todo ello os podremos ayudar si lo estimáis oportuno y, bueno, cualquier duda que tengáis, pues se podrá plantear, ¿de acuerdo? Entonces, por mi parte, nada más. Espero haberos aclarado un poco el contenido a nivel medioambiental que trae esta normativa y, en fin, quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis necesitar. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. La verdad es que es un tema que preocupa y mucho y como bien has indicado, tiene fecha, tiene unos plazos bien definidos. A ver, vamos a hacer una cosa ahora. Vamos a dar paso a José María, porque en esta última intervención lo que va a hacer es hablarnos de cómo puede el Reglamento de Bienestar Animal Certificado de Interpor ayudar o contribuir al cumplimiento de este Real Decreto 306. José María, te damos paso y si tenéis alguna duda o alguna pregunta que hacer, si os parece, detrás de la intervención de José María la comentamos. Gracias. Vale, Eva, porque he visto que había un par de preguntas ya en el chat. Bien, pues nada, respecto a mi última intervención en el webinar, poco voy a intentar ser lo más breve posible. Bueno, pues yo también realizo auditorías del sistema de Interpor, del sistema de certificación IAWS. Y entonces, pues, me comentaron de explicar un poco cómo nos puede ayudar esta certificación a cumplir con las especificaciones del Real Decreto 306, ¿no? del año 2020. Entonces, pues, un poco mi forma de plantearlo ha sido buscar similitudes, ¿no? Y buscar coincidencias entre las exigencias que tiene el Real Decreto con las exigencias, con las obligaciones de la certificación, ¿no? Y en ese sentido sí que existen pues bastantes coincidencias, ¿no? Tanto a nivel estructural como a nivel documental. Por tanto, como sabéis, pues la certificación IAWS, el reglamento técnico de bioseguridad y sanidad animal se está implantando en el sector porcino. Es un tema también de rabiosa actualidad y, por tanto, el tener la certificación, de cierta manera, pues también nos ayuda en algunos aspectos a cumplir con lo que nos dice el Real Decreto, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque el Reglamento Técnico de Bienestar Animal y Bioseguridad, pues toca, ¿no? Como veis, toca todas las áreas importantes de una explotación en lo que se refiere pues tanto a sanidad,
como también a bioseguridad, ¿no? Hace mucha hincapié este reglamento en lo que son temas de bioseguridad, a diferencia de otros sistemas de certificación del bienestar animal, es decir, a diferencia del sistema de Welfare Quality, que únicamente se basa ¿no?, en la observación de los animales, que no se basa en evaluar las infraestructuras o en evaluar las instalaciones, sino que se basa en evaluar los animales. Es decir, yo no miro el suelo, sino que miro las patas de los animales, ¿no? A diferencia de ello, la certificación del reglamento técnico de Interpol, la certificación IAWS, aparte de centrarse en evaluar el estado de los animales, por supuesto, emplea muchos indicadores de bienestar basados en el animal, también evalúa condiciones estructurales de la explotación, alojamientos, suelos, condiciones de iluminación, de instalaciones, infraestructuras, etcétera, y también hace hincapié en procedimientos de limpieza y desinfección, en procedimientos de control de plaga y en medidas de bioseguridad. Por tanto, el tener implantado o el estar implantando este sistema, esta certificación, a su vez coincide en varios aspectos con las condiciones a las que se refiere el Real Decreto, ¿no?, para las explotaciones. Bueno, aquí veis, para los que no estéis familiarizados o familiarizadas con la certificación, cuáles son las áreas que abarca esta certificación, pues prácticamente los principios en los que se basan y los objetivos, ¿no? Como veis, pues toca todos los palos necesarios para garantizar el bienestar animal en las explotaciones, y además nos puede ayudar también a elaborar, ¿no?, este plan de bienestar animal al que se refiere o que requiere el SIGE, ¿no? Porque al fin y al cabo, al estar evaluando con la certificación todos los posibles peligros relacionados con el bienestar, tanto en alimentación como en limpieza, desinfección, en control de plagas, en bioseguridad, alojamiento, estado sanitario, comportamiento, manejo, control documental de granjas y animales, pues prácticamente toca todos los aspectos importantes, ¿no? Entonces, simplemente, pues os he hecho, por ejemplo, para que os hagáis una idea, una recopilación de coincidencias entre el Real Decreto y la certificación, ¿no? Por ejemplo, en lo que se refiere a condiciones en materia de infraestructuras, equipamiento y manejo, a los que se refiere el artículo 5 del Real Decreto, pues bueno, por ejemplo, el 5.1c habla sobre que las instalaciones y equipos deben mantenerse en buen estado de conservación, en someterse a limpieza y desinfección periódica, aparte de que esta limpieza, desinfección, desratización y desinsectación sean adecuadas, sean efectivas. Pues, por ejemplo, en la certificación, uno de los requisitos que tiene, esta certificación mide muchos requisitos, evalúa muchos requisitos, un gran número de requisitos por separado. Pues bueno, por ejemplo, exige que el sistema de manejo permita que se lleve a cabo una limpieza y desinfección completa después en cada vacío sanitario, una limpieza y desinfección que debe de verificarse, debe comprobarse. Luego, pues, hablando de buen estado de conservación de instalaciones y equipos, también la certificación habla sobre subsanación inmediata de anomalías en equipos automáticos o mecánicos, dejando un registro de ello. También la certificación habla sobre el control de plagas, que haya un sistema de control de plagas efectivo en la explotación, bien sea a nivel interno
o contratado por una empresa externa, la comprobación de la efectividad de este control de plagas, el uso de los productos biocidas adecuados, ¿vale? El estado de mantenimiento de instalaciones que no tengan elementos físicos que puedan dañar a los animales, lo cual podría relacionarse con el buen estado de conservación de instalaciones. Por tanto, bueno, cumpliendo con el reglamento técnico, pues evidentemente cumpliremos con este requisito del Real Decreto. Por ejemplo, nos habla el 5.1d de carga y descarga de animales. El Real Decreto dice que debe realizarse con suficientes garantías sanitarias y de bienestar animal, cumpliendo en todo momento con la normativa. Pues, por ejemplo, dentro del reglamento técnico de certificación, en explotaciones de cebo se va a evaluar, en un número determinado de explotaciones, se va a evaluar una carga de animales, ¿no? Evaluando en ella 8 requisitos, como puedan ser, por ejemplo, que se realice una identificación correcta de los animales, que se respete el ayuno de los animales antes de la carga, que se respeten las manipulaciones prohibidas, no se realicen las manipulaciones prohibidas en la carga, el manejo de los animales, etcétera, ¿no? Por tanto, cumpliendo con lo que exige la certificación, evidentemente también vamos a cumplir con este requisito de garantías en la carga y descarga de animales, ¿no? Hablando de descarga, pues bueno, también la certificación abarca el nivel de matadero y por tanto también se controlaría en este punto, ¿no? Otros requisitos que exige el Real Decreto, también en el artículo 5, en este caso en materias de bioseguridad, higiene y sanidad animal, pues por ejemplo, la necesidad de un vallado o aislamiento perimetral en la explotación en buen estado de conservación, que tenga un acceso que se pueda cerrar permanentemente y luego pues con entradas cerradas permanentemente, salvo cuando sea para personal o vehículos autorizados. Como os decía, la certificación hace mucho hincapié también, a diferencia de otras, en el tema de la bioseguridad. Al fin y al cabo, ¿no? por su importancia básica en las explotaciones porcinas. Bueno, pues, por ejemplo, requisito 5.2.20, ¿no? Que la instalación esté completamente vallada, que los accesos a naves e instalaciones estén cerrados, acceso de personas, vehículos y animales controlado, ¿no? Por tanto, pues también vemos la relación existente entre ambas, ¿no? Nos habla en materia de bioseguridad, la siguiente especificación que nos hace el Real Decreto, el tema de que las aberturas al exterior de edificaciones se cubran con una red de malla que impida el acceso de las aves al interior, ¿no? de las naves, de las edificaciones. Pues, por ejemplo, el reglamento técnico nos habla de que prácticamente, como veis, es idéntica, ¿no? La redacción que tiene el punto del artículo del Real Decreto con el requisito de la certificación, ¿no? Prácticamente lo único que en la certificación se añaden los roedores y animales indeseados, pero por lo demás, como veis, en este punto incluso tiene la misma redacción, ¿no? Luego, pues, por ejemplo, bueno, sí hay algunos requisitos del Real Decreto que no están recogidos de forma específica en el reglamento técnico, como es los arcos de desinfección o el vado sanitario. Si bien es cierto, la reposición, si bien es cierto que el reglamento técnico establece que tiene que haber un plan de bioseguridad en el que en realidad estarán recogidos todos estos aspectos, ¿no? Pero bueno, pues, siguiendo con las similitudes, por ejemplo, el Real Decreto establece que deben de haber vestuarios antes de entrar en la zona de producción, instalaciones y medios para el lavado de manos,
indicaciones claras de bioseguridad en la explotación, a la vista del personal y de las visitas. Bueno, pues por ejemplo, el reglamento técnico, establece la necesidad de cumplir con vestuarios y aseos, a las cuales recientemente, en su última actualización, se estableció, para adaptarse precisamente a esta normativa, la obligatoriedad de que hubieran duchas o un sistema equivalente, ¿no? Pues como veis, también con agua potable, jabón, que también permita el lavado de manos, y también establece la obligatoriedad de tener instrucciones de higiene y bioseguridad expuestas a la vista de trabajadores y de visitas. Lo mismo respecto a las duchas, ¿no? Lo que decíamos sería el mismo punto, ¿no? Este punto que deberá cumplirse en 2023, ¿no? Cuando requiera de modificaciones estructurales, ¿no? Del lavabo váter y la ducha o sistema de ducha o equivalente, ¿no? Pues en el caso del reglamento técnico ha dado un año de plazo para que las granjas también deban cumplir con la presencia de las duchas o del sistema equivalente, ¿no? Que sobre todo pues en granjas, explotaciones más antiguas, pues todavía carecen de estos elementos, ¿no? Y que bueno, pues tendrán que adaptarse. Luego, pues por ejemplo, el 5.2H del Real Decreto, que establece la limitación de visitas, del libro del control en el libro de visitas, de entrada de vehículos, de personal, de veterinarios que entran en la explotación. También se corresponde con el requisito del libro de registro de todos los visitantes de la granja y los puntos de los que debe de constar el libro de visitas. Como veis, fecha de visita, nombre, DNI, firma, última empresa visitada. En lo que respecta a manejo, ropa y calzado de uso exclusivo para la explotación, pues lo mismo, ¿no? También se corresponde con la obligatoriedad de la certificación de que los operarios lleven una vestimenta adecuada para el trabajo en granja y que los visitantes se les dé ropa protectora adecuada. Esto, bueno, os pongo tal cual está redactado tanto en el Real Decreto como en el reglamento técnico, ¿no? Sin añadir ni quitar ni una coma. Luego, pues, el requisito del Real Decreto de que al menos una vez al día se realice una visita, mejor dicho, una revisión de los animales, que abarque a todos los animales. En lo que se refiere a sanidad, pues bueno, por ejemplo, el reglamento técnico incorpora el requisito de que el personal debe inspeccionar todos los cerdos para comprobar su estado sanitario al menos una vez al día. O, por ejemplo, lo que nos habla en el 5.2N, el Real Decreto, de que hay una zona o espacio para aislar animales enfermos o animales que deban separarse, como por ejemplo, pues bueno, pueda ser debido a la presencia de agresividad o presencia de peleas, ¿no? Pues también el reglamento técnico habla de la obligatoriedad de que se disponga de cuadras de enfermería para ubicar animales enfermos o heridos, recintos de hospitalización adecuados y señalizados. Bueno, y también habla sobre que se pueden aislar animales, por ejemplo, cerdas reproductoras o animales de cebo en caso de aparición de problemas de agresividad o de pelea, siempre que se cuente con una autorización veterinaria para tal fin. Por ejemplo, también nos habla el Real Decreto del suministro de agua en las explotaciones, también un aspecto importante de bioseguridad en el 5.2Ñ.
¿no? Que proceda de una red de suministro municipal, que sea agua de calidad, que se realice, si es necesario, tratamientos de potabilización. Pues bueno, la certificación establece la obligatoriedad de llevar a cabo un control de calidad del agua, ¿no? Conociendo su procedencia y verificando el tipo de tratamiento aplicado para garantizar su potabilidad. O, por ejemplo, que lo que establece también el Real Decreto de que haya un lugar seguro y protegido, señalizado para almacenamiento de medicamentos y productos químicos, productos biocidas empleados en la explotación, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la certificación establece que todos los medicamentos se deben de almacenar de forma segura y solo estar a disposición del personal autorizado. Lo mismo respecto al sistema todo dentro, todo fuera, que establece también el Real Decreto como medida de bioseguridad, que veis la redacción exacta que tiene el Real Decreto. Es en cebo y transición, deben de operar bajo el sistema todo dentro, todo fuera, aunque también establece excepciones para ello. Y bueno, pues en el caso de la certificación, como veis, también dice que se debe de gestionar mediante este sistema en la totalidad de las naves o unidades de cebo, con la excepción de los ciclos continuos, donde se hará por módulos o por salas, siempre evidenciándose o comprobándose la adecuada limpieza y desinfección al final de cada partida, antes de meter los nuevos animales. Y finalmente, terminando con la presentación, hemos visto los requisitos recogidos en el SIGE, los requerimientos del SIGE en lo que respecta a los distintos planes, ¿no? Establecidos, el sistema integral. Pues bueno, la certificación también tiene gran parte o gran volumen de tipo documental, ¿no? También obliga a las explotaciones a tener una serie de planes implantados, a una serie de recomendaciones veterinarias o de permisos veterinarios firmados, y por tanto, pues muchos de ellos van en consonancia con los planes o con el contenido mínimo de este sistema integral de gestión, ¿no? Pues, por ejemplo, que nos pide la certificación, que nos pida también el SIGE, pues, por ejemplo, el plan de higiene y bioseguridad, ¿no? Que debe estar supervisado por el veterinario. Esto coincidiría con el punto 2 del SIGE, que nos pide un plan de limpieza, desinfección, desinsectación, desratización de instalaciones documentado, con los productos utilizados, con un registro de actividades, con quiénes son las personas responsables de llevarlo a cabo, cómo se monitoriza la eficacia. Todo ello ya se pide o ya se está pidiendo en el sistema de certificación, ¿no? También, por supuesto, el plan de bioseguridad, que bueno, puede ir junto al plan de higiene o por separado, y el plan de control de plagas, ¿no? También se exige en la certificación, con un plano de la explotación, con los cebos y productos utilizados, un registro de actuaciones, personas responsables, etcétera, ¿no? Luego, pues, nos habla también el SIGE, entre otras cosas, de establecimiento de competencias y responsabilidades dentro de la explotación, ¿no? Está claro pues, que aquí se debe identificar el veterinario de explotación. Por ejemplo, la certificación exige quién es el veterinario responsable del bienestar animal dentro de la empresa. Por tanto, es otro punto en consonancia. ¿Quién es el veterinario responsable de la realización de los autocontroles de la certificación? Bueno, no puede ser no únicamente un veterinario, ¿no? También puede ser un
biólogo, por ejemplo, pero bueno, hablando de la figura del veterinario, que es a la que se refiere el Real Decreto 306, ¿no? Aparte, por ejemplo, la certificación establece la obligatoriedad de que el veterinario autorice quiénes son los operarios en la explotación que pueden emplear medicamentos, productos químicos o desinfectantes mediante un documento de control, ¿no? Lo cual pues estaría en consonancia con estos requisitos del SIGE y en parte pues serían aspectos que ya tendríamos implantados. El sistema de certificación también obliga a un registro de incidencias de equipos automáticos y mecánicos, que podría formar parte del plan de mantenimiento de las instalaciones al que se refiere el SIGE. Pues siempre que hay una avería de equipos automáticos o mecánicos, el ganadero o la persona responsable debe anotarlo. El sistema de certificación también hace referencia a la formación, al igual que el Real Decreto, si bien la certificación de momento se limita a la formación obligatoria en bienestar animal con los cursos de 20 horas y no habla de momento sobre la formación continua de 10 horas a la que se hace referencia el Real Decreto. El sistema de certificación también obliga a una gestión de animales muertos a través de distintos requisitos, así como los subproductos de origen animal no destinado a consumo humano, lo cual está en consonancia con el plan de recogida y almacenamiento de cadáveres y otros subproductos a los que obliga el SIGE. Por supuesto, el programa sanitario, el plan sanitario, además la certificación establece que tiene que hablar de las actuaciones ante la aparición de enfermedades de declaración obligatoria. Este es un punto en el cual el SIGE hace también especial mención, ¿no? Plan sanitario en relación con las enfermedades con la SEDO, así como en relación con otras enfermedades de interés para la propia explotación, comarca o provincia. Entonces son también puntos en común. Luego respecto, si bien es cierto que la certificación no establece que la explotación tenga que tener un plan de uso racional de antibióticos con indicadores de seguimiento, que en ese sentido es un requisito del Real Decreto que no está recogido en la certificación, al menos si la certificación como requisito previo para certificarse establece que la empresa o la explotación debe estar inscrito en el PRAN, en el programa de uso racional de antibióticos como, pues eso, ¿no? Como programa de reducción de antibióticos como requisito previo, con lo cual es un punto de partida también. Y bueno, a la hora de elaborar el plan de bienestar animal del SIGE, que habla de describir condiciones estructurales y ambientales y evaluar factores de riesgo, así como establecer plan de acción. Pues, por ejemplo, a la hora de realizar esta evaluación de factores de riesgo para el bienestar, pues nos puede valer, yo pienso que sería de utilidad. Bueno, a la hora, sabéis que los que estéis implantando la certificación, que obliga a realizar autocontroles de todas las explotaciones, por ejemplo, integradas cada 3 años, ¿no? En estos autocontroles, al final, lo que no se deja de hacer una evaluación de los factores de riesgo relacionados con el bienestar, ¿no? Hemos dicho que la certificación abarca todos los puntos, ¿no?, importantes en una explotación respecto al bienestar animal. Por tanto, si tenemos los autocontroles realizados o incluso las auditorías realizadas en las cuales se han detectado las incidencias relacionadas con bienestar animal en todos los aspectos importantes de la explotación, pues un poco ya tenemos, nos podemos basar en ello a la hora de ver cuáles son los factores de riesgo que tenemos, bueno, y a la hora de establecer el plan de acción, ¿no? Por ejemplo, también otros requisitos de la certificación es que hay un plan de acción
desarrollado por el veterinario en caso de evidencias de canibalismo, de heridas, de mordeduras, de peleas, que tiene que haber una declaración responsable del veterinario, una autorización veterinaria para realizar procedimientos como son el corte de colas, el limado o recorte de colmillos, la castración. Al final, estas autorizaciones veterinarias no dejan de ser una evaluación de factores de riesgo tras la cual el veterinario considera que son necesarias realizar estas operaciones para garantizar el bienestar animal, ¿no? Por tanto, pues todo ello nos puede ayudar a elaborar, o es un camino que ya se lleva hecho y que puede facilita mucho la elaboración del plan de bienestar animal, ¿no? Porque, bueno, desde mi punto de vista, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Si es cierto, por ejemplo, que si leemos el anexo 4, en el que se detalla los puntos del SIGE, nos habla también de riesgo de desastres naturales, tales como inundaciones, terremotos o incendios, de acuerdo con las características del lugar donde está la explotación. Eso sí deberá ser un punto nuevo, ¿no? Que no toca la certificación y que sí deberemos incluir en el plan de bienestar animal. Pero por lo demás, estamos hablando prácticamente de los mismos aspectos, ¿no? Porque como veis, pues hay muchas coincidencias entre el Real Decreto y esta certificación. Bueno, y por mi parte quería ser un poco más rápido en esta intervención porque hemos ido un poco de hora. Por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, José María. Oye, tenemos varias dudas. Tenemos aquí, voy a agilizar las preguntas, las voy lanzando y vemos a ver quién de los dos, ¿vale? Puede resolverlas o si yo también puedo aportar por mi parte. Vamos a empezar con ello, ¿vale? Tenemos a Rodrigo muy animado. Rodrigo, vamos a por ello. ¿El veterinario de explotación debe redactar y encargarse del programa SIGE? ¿Es el veterinario? Vale, esta la puedo responder yo. Si vemos está en el artículo 6 del reglamento, donde se habla del sistema integral, perdón, del Real Decreto, no el reglamento, donde se habla del sistema integral de gestión de las explotaciones. Bueno, lo voy a compartir. Bien, un segundo. Ahí se ve, ¿no? Lo acerco un poquito. Sí. Nos dice el artículo 6 que el veterinario de explotación elaborará aquellos apartados del sistema integral del SIGE relacionados con sanidad, bienestar animal, higiene y bioseguridad, ¿no? Aparte de ello, también el Real Decreto establece que el veterinario será el responsable de asesorar al ganadero o al titular de los animales al respecto de los requisitos, ¿no? de este plan. Encargarse, bueno, el responsable de que se lleve a cabo es el titular, si bien pues el veterinario es el encargado de su redacción y también de la asesoría técnica, ¿no? A la hora de llevarlo, con lo cual pues a niveles prácticos pues sí, ¿no? Es el veterinario de explotación quien debe redactar y encargarse de este programa, ¿vale? Vale. Otra pregunta. ¿Cada cuánto tiempo hay que rellenar la encuesta de bioseguridad en cada explotación? Vale, lo que establece el Real Decreto al respecto de la encuesta de bioseguridad que debe rellenar el veterinario es que, bueno, debe de realizarse en función del nivel de riesgo de la explotación, ¿no? Os lo comparto también, el artículo donde habla de ello. Aquí lo tenemos. En función del análisis del riesgo de cada Sí, explotación.
dice explotaciones sometidas a un plan de visitas zoosanitarias. Esto, por ejemplo, va en consonancia, creo que es con el artículo 25 del reglamento 2016 y nos habla de frecuencia proporcional al nivel de riesgo del establecimiento, ¿no? Por tanto, bueno, aunque no lo establece claramente, pues, y además no hay ningún punto del Real Decreto donde haga una, digamos, una relación entre factores de riesgo y visitas. Pues bueno, al menos sería un par de visitas anuales que se puedan ampliar en función de riesgos, por ejemplo, si hubieran cambios estructurales en la explotación. También el Real Decreto dice que en caso de haber cambios significativos, estructurales o de manejo, el SIGE se debe de actualizar, debe estar actualizado y por tanto pues también podría requerir la realización de una nueva encuesta, ¿no? Pero por lo menos se deberían de hacer con carácter anual, ¿no? Vale. En cuanto a gestión del purín, ¿qué obligaciones tiene el veterinario responsable? A ver, esta quizá la contesto yo. Vale. Verdaderamente, el veterinario es responsable del sistema integrado de gestión, quiero decir, el veterinario junto con el propietario, ¿no? o el responsable de la explotación tienen esa responsabilidad. Entonces, la responsabilidad se ciñe a cumplir la ley. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí que es verdad que nos pide esta nueva normativa es que definamos, que planifiquemos, que tengamos pautado qué es lo que vamos a hacer. Esa es la diferencia. Quiero decir, ya no, no tanto fijas en la responsabilidad, sino en el cómo lo voy a hacer. ¿Cuál es el plan de acción, no? Exactamente, para que luego siempre lo vayamos haciendo igual. Y eso luego lo que en las inspecciones se revisará. ¿Para qué? Pues para lo de siempre, para intentar evitar ese subterfugio de decir, pues bueno, esto lo saco con una cuba oficial y lo otro tengo un amiguete no sé dónde que le llevo el tractor, tiqui, tiqui, tic, y sin control. Ese es el problema, porque luego no cuadrarán las cosas. Está claro, está claro. Vale, otra que tenemos por aquí dice, en aquellas explotaciones que no disponen de contadores o equipos de registros de consumo, por ejemplo, de agua, ¿es suficiente con la estimación del consumo? Vale, en línea con lo anterior, legalmente no puedes tener una cometida de agua sin control. Quiero decir, ¿de dónde está saliendo ese agua? Claro. Si sale de un pozo, si no tienes contador, entiendo que no estará legalizado, con lo cual ya tenemos el problema. Entonces, no es tanto que se pueda hacer una estimación, sino que no se puede tener una... Bueno, a ver, puede ser que, no lo sé, si a lo mejor en algunos pueblos agua que sea municipal no dan contador, sino que se paga tanto por uno o a tanto por hectárea, lo que sea. Si fuera ese el caso, pues bueno, habría que verlo en detalle a ver cómo se podría hacer. Es la única opción que a lo mejor se me ocurre. Vale, que sea. Pero en cualquier caso, en ese caso sí que sería legal, pero lo que habría que ver es cómo se está controlando desde el municipio. Claro. ¿Vale? Vale. Nos dicen también, dice, para el tema del control de vertidos incontrolados, ¿no están obligando ahora a la instalación de piezómetros? ¿O uno aguas arriba y otros aguas abajo? Claro, ahí voy, que si son instalaciones nuevas, seguramente sí que la consellería o quien corresponda te obligará a poner piezómetros para detectar que no están llegando contaminantes al nivel freático, ¿no? A las aguas. Entonces, si es así, perfecto. Lo que habrá que hacer es definir esos controles que ya se están ejerciendo dentro de tu SIGE. Vale. A ver, hay algunas MTDs en las que no será fácil determinar si su implantación está siendo satisfactoria para reducir la emisión o la contaminación en concreto. Por ejemplo, pone aquí la reducción de NH3. ¿Cómo podremos saber si lo estamos reduciendo o no? Claro, eso es un poco más complicado. Claro, verdaderamente lo que hacen son esas propuestas. Entonces, yo entiendo, claro, esto es muy nuevo todavía, entiendo que los inspectores cuando vayan a controlar, lo que harán será que quiero decir, esas mejores técnicas disponibles, está claro que será complicado quizás medir el amoníaco que se está emitiendo, pero cuando en la guía te proponen esa mejora es porque ellos ya se han preocupado de determinar que eso sí que está mejorando las emisiones de amoníaco. Entonces, yo entiendo que lo que se va a mirar desde las autoridades competentes es la puesta en función, la puesta en marcha de esas mejores técnicas disponibles.
Las mediciones, pues habrá algunas que sí que sea quizás sencillo medir y otras que sea más complicado, pero ya yo creo que va a ir en paralelo el control con la implantación. Entonces, en función de lo que los inspectores vayan viendo cuando te visitan, es como en industria, ¿no?, agroalimentaria, que según está claro lo que te pide la norma, pero luego en función de cómo van viendo la cosa, ellos van tirando un poco más de la cuerda o menos. Lo que sí que van a querer ver es que se hagan cosas. Claro, y que esté planificado, que haya un plan. Eso es. Si establecemos un plan SIGE, ¿qué responsabilidad legal tenemos de que se haga correctamente? La pregunta del millón. Claro, yo hablo desde la parte ambiental y luego, si quieres, José María, comentas tú la tuya. Vale. Una de las cosas que ya nos imaginábamos y que estamos comprobando que más interés reporta es esa responsabilidad del veterinario, ¿verdad? Porque al final el veterinario no deja de ser un empleado más dentro de la organización. Entonces, aquí lo ponen como responsable, pues lo que decíamos antes, de la redacción de los documentos, aunque verdaderamente, si se cuenta con un apoyo técnico, no va a ser exactamente quien redacta. Es como la PPCC en industria, que el responsable es el propietario, ¿verdad? Pero no siempre, por no decir casi nunca, el propietario es quien redacta y quien pone en práctica todos esos planes. Pues aquí yo entiendo que va a pasar más o menos lo mismo. Quiero decir, sí que es verdad que luego, si vamos al régimen sancionador, eso que a veces, pues bueno, hay que leerse, habría que determinar también las que vayan hacia la sociedad, por así decirlo, hacia la empresa, y luego ya se irá viendo quizás hasta dónde se puede estirar. Quiero decir, por ejemplo, si os vais al régimen sancionador en el artículo 19, en el apartado 2 nos dice, en el artículo 1 nos dice, pues bueno, todas las leyes que son de aplicación, pues la de sanidad animal, la de residuos, tal. Quiero decir, que los va enlazando con otra normativa. Y a mí lo que más me preocupa es la parte del delito o de lo que llaman aquí responsabilidad medioambiental. Porque si hay una responsabilidad civil, pues bueno, siempre hay un seguro de RC detrás que seguramente estará cubierto. Penales, pues entiendo que debería ser complicado, pero las medioambientales sí que puede ser, sobre todo con lo que decíamos antes de los piezómetros. Si en un piezómetro, por ejemplo, te sale que están llegando contaminantes al agua, ¿qué pasa? Si eso va para adelante, quiero decir, puede ser una intervención de mucho dinero. Entonces, sí que es cierto que no define exactamente la responsabilidad a nivel de sanciones detrás, pero sí que durante todo el Real Decreto nos va marcando casi siempre al veterinario. Entonces, ¿cómo va a fructificar luego eso a efectos prácticos? Yo creo que no está definido todavía, porque van a ser esas autoridades competentes cuando vayan desarrollando las inspecciones quienes determinen hasta dónde llegar. No sé, José María, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo lo único que quería añadir es lo que se marca en el artículo 16, en el punto 3. El artículo 16 habla de obligaciones de los titulares de las explotaciones y entre una de estas obligaciones de los titulares habla de poner a disposición de la autoridad competente el SIGE debidamente actualizado para su supervisión y control, ¿no? Por tanto, pues de ahí podemos extraer que en realidad la responsabilidad legal del SIGE, más que del veterinario, es del titular, ¿no? De la explotación de los animales. Y por otro lado, pues respecto a lo que es temas de sanidad animal, pues lo mismo, ¿no? Remitiéndome a cuando habla del régimen sancionador, pues por ejemplo nos habla de, al final, el régimen de infracciones, sanciones es el mismo que está establecido en la ley de sanidad animal, en la ley 8/2003, ¿no? Yo creo que realmente el Real Decreto diferencia lo que bien indicáis, es decir, la figura responsable del sistema SIGE y la figura que vela por el cumplimiento del sistema SIGE. La primera sería el responsable de la acexplotación y la segunda el veterinario. Es decir, los dos tienen un papel activo, ¿no? Un papel importante uno actúa como responsable y el otro vela, ¿no? por el cumplimiento. Creo que va por ahí, hasta donde he podido leer yo. Vaya. Eso es. Y luego lo que decíamos en el régimen sancionador, en el artículo 1, te lanza a
todas las leyes o reales Claro. decretos con las que está relacionado. Entonces, habría que remitirse a esos. Y en esos, pues, por ejemplo, en la ley de residuos, en la ley de aguas, en la de prevención y control, la de la IPPC, contaminación ambiental y tal, todo eso al final, en caso de problemas serios, es la dirección de la empresa. Claro. Eso no quiere decir que si el responsable del problema ha sido el veterinario o Claro, cualquier otro claro. empleado, no se tomen las medidas oportunas. Pero es lo que Totalmente. decíamos, que hablando del SIGE, el responsable sería ya lo diré, el veterinario. Pero a nivel legal, la figura responsable legal entiendo que responde. será, exacto, que será la propiedad. Vale. Bueno, más dudas que tenemos por aquí. ¿Estar incorporado al programa específico de reducción de colistina es suficiente para cumplir con el punto de estar incorporado al plan? ¿O existe una inscripción general al plan, José María? Vale, supongo que esa pregunta se refiere al tema de la certificación, porque es cuando he hablado de la incorporación al plan como requisito previo. En ese caso sí que es suficiente, porque al programa específico de la colistina. Si se refiere al SIGE, pues el SIGE establece un poco más, ¿no? Establece pues este plan de uso racional de antibióticos, en el cual pues también tiene que haber indicadores de seguimiento, con lo cual iría un poco más allá, ¿no? Habrá que ir viendo cómo se establecen estos planes, pero bueno, en lo que se refiere a la certificación, sí es suficiente esta incorporación. Vale. Y ya la última pregunta, esta la respondo yo. Buenas, para la formación del personal de las granjas, ¿tiene que ser una formación reglada o valdría con cualquier tipo de curso? Mirad, la última conversación que tuve con Consellería de la Generalitat Valenciana, ¿vale? Al respecto, me comentó que esta formación, ¿vale? Es una formación específica y de momento no iba a estar reconocida a través de la administración. Es decir, la competencia no iba a estar reconocida de momento por la administración. Por lo tanto, pero esto es ahora, se está trabajando en ello, todavía están abordando este tema. Entonces, lo que sí que debéis de tener muy en cuenta, o la recomendación, en nuestro caso, por ejemplo, como centro autorizado de formación de bienestar animal en las diferentes comunidades autónomas, que sea un centro autorizado, que sea un centro especializado en formación para explotaciones de porcino, ¿vale? Porque ahora, cuando hay una oportunidad de formación, surgen 28.000 cursos online y cosas de estas, que bueno, está claro que ahora mismo no está definido que vaya a ser una formación reglada. De hecho, de momento no va a estar reconocida esa competencia por parte de la Administración. Pero sí que hay un programa predeterminado, preestablecido por el Real Decreto, y la recomendación es que esa formación sea realizada por veterinarios autorizados. Ese es el consejo que os damos. Bueno, pues la verdad es que ha estado animada la cosa, se nos ha ido el tiempo, pero bueno, pienso que merecía la pena y espero que os sea de utilidad. Os doy las gracias, ¿vale? José María, Javier, por aportar vuestra parte en este tema, que están saliendo dudas y que, como veis, el sector realmente se está moviendo y quiere hacerlo bien, que es de lo que se trata. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, que no se haya comentado en la jornada y en la que queráis profundizar, contar con ello, ¿eh? Por nuestra parte, nada, quedamos a vuestra disposición y nos vemos en la siguiente jornada. Bueno, pues poco más, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta Venga, luego. hasta ahora. Hasta ahora.